Dicen que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, que cuando el corazón es generoso, incluso cuando no queda nada que dar, el cielo toma nota de cada migaja compartida, de cada mano extendida en la oscuridad. Esta es la historia de una mujer que compartió su último pan sin saber que estaba sembrando el milagro más grande de su vida. Porque a veces cuando creemos que hemos llegado al final del camino, cuando las puertas se cierran una tras otra y la fe es lo único que nos sostiene, Dios prepara una bendición tan grande que nuestros ojos no pueden verla venir. Y esta historia te demostrará que no importa cuán difícil sea tu situación, siempre hay una luz al final del túnel para quienes confían en Él. Si crees que Dios nunca abandona a los corazones generosos, suscríbete a este canal y déjame un amén en los comentarios. Cada historia que compartimos aquí es un recordatorio de que la fe mueve montañas y que el bien siempre regresa multiplicado. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy tocará tu corazón de una manera que nunca olvidarás. En el pequeño pueblo de Santa Rosa de Lima, donde las calles de piedra guardan historias de generaciones y el tiempo parece moverse más despacio que en otros lugares, vivía Leonor Vega, una mujer de 62 años con manos curtidas por el trabajo y un corazón que se negaba a rendirse. Viuda desde hacía 4 años, Leonor había heredado algo más que una panadería. Había heredado un legado, una tradición familiar de 3 generaciones que ahora amenazaba con desvanecerse como el humo del horno al amanecer. Leonor tenía el cabello completamente canoso, siempre recogido en un moño simple, y sus ojos color avellana guardaban esa mezcla particular de cansancio y determinación que solo tienen quienes han peleado cada batalla sin bajar los brazos. Sus manos, ásperas y marcadas por pequeñas quemaduras de años trabajando con el horno, podían amasar el pan más suave que hubieras probado jamás. Vestía siempre con blusas sencillas y un delantal que había sido blanco muchos años atrás, ahora manchado de harina y tiempo. La panadería San José había sido el orgullo de su familia. Su abuelo la fundó en 1952, su padre la expandió y su esposo Javier la mantuvo viva hasta que un infarto se lo llevó una mañana de marzo mientras amasaba la primera hornada del día. Desde entonces, Leonor se levantaba a las 3 de la madrugada para encender el horno de leña, igual que lo había hecho Javier, igual que lo hizo su padre, manteniendo viva una llama que parecía destinada a apagarse. Cada madrugada, antes de comenzar su trabajo, Leonor se arrodillaba frente a una pequeña cruz de madera colgada en la pared de la panadería. No era una oración formal ni recitada de memoria, era una conversación íntima, susurrada en la penumbra, mientras el aroma del pan comenzaba a llenar el aire. Señor, dame fuerzas para un día más. Si es tu voluntad que siga adelante, guía mis manos. Y si debo cerrar estas puertas, dame la paz para aceptarlo. Su fe era lo único que no había perdido, lo único que las grandes cadenas de supermercados no podían arrebatarle. Pero la vida tiene formas crueles de probar nuestra fe. Cuando los supermercados llegaron a Santa Rosa de Lima hace 3 años, trajeron consigo pan industrial, precios imposibles de competir y la promesa de la comodidad moderna. Uno por uno, los clientes de Leonor comenzaron a desaparecer. Primero fueron las familias jóvenes, atraídas por los descuentos y el estacionamiento gratuito. Luego las personas mayores, convencidas por sus hijos de que el pan del súper es más barato, mamá. Las ventas cayeron un 50% el primer año, 70% el segundo. Y ahora, en el tercero, Leonor apenas vendía lo suficiente para pagar la luz y el gas. La deuda llegó como llegan todas las tormentas, poco a poco, nube tras nube, hasta que el cielo está completamente oscuro. Cuando Javier murió, dejó algunos préstamos pendientes que Leonor no conocía, préstamos que había tomado para modernizar el horno, para comprar un mezclador industrial que ahora permanecía cubierto con una sábana en la esquina de la panadería. El banco fue paciente al principio, comprensivo, pero la paciencia de los bancos tiene un límite muy claro y ese límite se llama dinero. 45,000 pesos. Esa era la cantidad que Leonor debía, una cifra que para muchos podría parecer manejable, pero que para ella era una montaña imposible de escalar. Había vendido todo lo que podía vender, las joyas de su matrimonio, los muebles antiguos que heredó de su madre, hasta el viejo auto de Javier que permanecía estacionado detrás de la panadería, acumulando polvo y recuerdos. Había rogado al banco una extensión, un mes más, una oportunidad. La respuesta fue clara: 8 días. Tenía 8 días para reunir el dinero o entregar las llaves de la panadería. Por las noches, cuando el pueblo dormía y el silencio era tan profundo que podía escuchar los grillos en el campo cercano, Leonor se sentaba en la pequeña mesa de la cocina y hacía cuentas. Sumaba y restaba, multiplicaba esperanzas y dividía realidades. Pero los números siempre decían la misma verdad implacable: no había salida. Dormía 3, a veces 2 horas por noche, y el cansancio se había instalado en sus huesos como un inquilino permanente. Los vecinos murmuraban:
En los pueblos pequeños todos saben todo, y la inminente quiebra de la panadería San José era el tema de conversación en cada esquina. «Pobre Leonor», decían algunos con genuina lástima. «Ya es tiempo de que acepte la realidad y cierre», comentaban otros, creyéndose sabios por su pragmatismo cruel. Pero lo que nadie sabía era que cada madrugada, cuando Leonor encendía ese horno, cuando sus manos amasaban ese pan que casi nadie compraba, estaba haciendo algo más que trabajar. Estaba orando con las manos, estaba manteniendo viva una promesa, estaba diciendo sin palabras: «Todavía tengo fe». Porque Leonor había aprendido algo en sus 62 años de vida, que la fe no es creer cuando todo va bien, sino seguir creyendo cuando todo parece perdido. Cada pan que horneaba era un acto de resistencia, cada cliente que entraba era una pequeña victoria, y cada noche que cerraba las puertas sabiendo que las abriría de nuevo al día siguiente era un milagro silencioso que solo Dios y ella conocían. Era un viernes de finales de octubre cuando el cielo comenzó a cambiar. Leonor lo notó. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando el sol que había brillado todo el día comenzó a esconderse detrás de nubes grises que avanzaban desde las montañas como un ejército silencioso. El aire se volvió pesado, denso, cargado de esa electricidad que anuncia tormenta. Los pájaros dejaron de cantar. Las calles, usualmente llenas de niños jugando a esa hora, se vaciaron como si todos presintieran lo que venía. Leonor estaba limpiando el mostrador de la panadería cuando sintió el primer golpe de viento. Fue tan fuerte que hizo temblar la vieja puerta de madera y levantó una pequeña nube de harina del suelo. Miró hacia afuera y vio cómo las hojas de los árboles comenzaban a danzar violentamente, cómo el polvo de la calle se arremolinaba formando pequeños tornados que desaparecían tan rápido como aparecían. «Viene fuerte», murmuró para sí misma y comenzó a cerrar las ventanas. La tarde se oscureció con una rapidez antinatural. A las 5 parecían las 7, a las 6 parecía medianoche. Los truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, profundos y amenazantes, como el rugido de un animal gigantesco escondido detrás de las montañas. Leonor había vivido muchas tormentas en su vida, pero algo en esta le erizaba la piel. Había una intensidad en el aire, una sensación de que algo importante estaba por suceder, aunque no sabía qué. Miró el reloj. 6:15 de la tarde. Normalmente cerraba a las 7, pero no tenía sentido quedarse más tiempo. Ese día había vendido exactamente 3 panes por la mañana y 2 por la tarde. En la vitrina quedaban 6 panes que había horneado con la última harina que le quedaba. 6 panes perfectos que nadie había comprado y que serían lo último que hornearía en mucho tiempo. En la caja registradora tenía 200 pesos, su último dinero, el que pensaba usar para comprar algo de harina para el fin de semana, para intentar vender algo más antes de que llegara el lunes, y con él, el ultimátum del banco. Comenzó a llover. No, fue una lluvia gradual que empieza con gotas tímidas, sino un diluvio instantáneo, como si alguien hubiera abierto una llave en el cielo. El agua golpeaba el techo de lámina con un estruendo ensordecedor, y la calle se convirtió en un río en cuestión de minutos. Leonor apagó el horno, que todavía emanaba un calor reconfortante, y se quedó de pie en medio de la panadería, escuchando la furia de la tormenta, sintiendo en su pecho esa mezcla de paz y angustia que la había acompañado durante semanas. Se arrodilló frente a la cruz de madera, como hacía cada noche, pero esta vez las palabras brotaron con más urgencia, con más desesperación. «Señor, sé que me has acompañado hasta aquí. Sé que no me has abandonado ni un solo día, aunque a veces el peso es tan grande que me cuesta respirar. Si este es el final, si debo cerrar estas puertas que mi familia mantuvo abiertas durante 70 años, dame la fortaleza para hacerlo con dignidad. Pero si todavía hay un camino que no puedo ver, ilumínalo, porque yo ya no sé qué hacer, Dios mío. Ya no sé qué hacer». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mezclándose con el sonido de la lluvia. Permaneció arrodillada varios minutos más, encontrando en ese silencio interno una paz que el mundo exterior no podía darle. Cuando finalmente se puso de pie, sus rodillas crujieron, pero su corazón estaba más ligero. Respiró profundo, se secó las lágrimas con el delantal y caminó hacia la puerta para cerrar con llave y regresar a su casa, que quedaba justo en el segundo piso de la panadería. Estaba por apagar las luces cuando escuchó golpes en la puerta. No eran golpes fuertes ni desesperados, sino tímidos, casi como si quien estuviera del otro lado dudara en molestar. Leonor se detuvo, extrañada. ¿Quién vendría a comprar pan en medio de esta tormenta? Por un momento pensó en ignorar los golpes, en subir las escaleras y meterse en su cama, pero algo más fuerte que su cansancio la hizo dar la vuelta. Cuando abrió la puerta, la imagen que vio le cortó la respiración. Frente a ella había una mujer joven, quizás de 25 o 30 años, completamente empapada. Su ropa estaba rasgada y sucia, su cabello negro pegado al rostro por la lluvia. Pero lo que más impactó a Leonor fue el ojo morado que tenía, hinchado y oscuro, y la manera en que sostenía a 2 niños pequeños,
uno en cada mano, como protegiéndolos del mundo entero. Los niños, un niño de unos 5 años y una niña de tal vez 3, temblaban de frío y miraban a Leonor con esos ojos enormes que tienen los niños cuando tienen miedo. «Perdone, señora», dijo la mujer con un acento que Leonor reconoció inmediatamente como venezolano. Su voz era apenas un susurro, llena de vergüenza y desesperación. «Sé que ya va a cerrar, pero ¿tiene pan que vaya a tirar? ¿Algo que no vaya a vender? Mis niños no han comido desde ayer». Las palabras salieron atropelladas, como si le costara admitir su situación, como si cada palabra fuera un pedazo de dignidad que tenía. ¿Qué es sacrificar? Leonor sintió que algo se apretaba en su pecho. Conocía esa mirada, ese tono de voz. Era el mismo que ella había usado muchos años atrás, cuando era joven y pasó hambre, cuando tuvo que pedir ayuda y sintió que el mundo entero la juzgaba. Pero algo en su mente comenzó a gritar alarma. Los 6 panes que quedaban en la vitrina eran literalmente lo último que tenía. Si se los daba, no tendría nada que vender mañana. Y los 200 pesos de la caja eran su única reserva, el único dinero que tenía para intentar comprar harina y hacer un último esfuerzo antes del lunes. Una voz en su interior, esa voz práctica y fría que todos tenemos, le susurró: «Leonor, tú también estás en apuros. Tú también necesitas ese pan, ese dinero. Si ayudas a esta mujer, ¿quién te ayudará a ti? Ya has perdido todo, no puedes perder lo poco que te queda». Era una voz razonable, una voz que cualquier persona sensata escucharía. Leonor miró a los niños. Vio cómo el pequeño se aferraba a la pierna de su madre. Vio cómo la niña tenía los labios azules por el frío. Y en ese momento, en ese preciso instante, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Pasen», dijo simplemente, abriendo la puerta completamente. «Pasen, por favor. Están empapados». La mujer entró vacilante, como si no pudiera creer que alguien la estuviera dejando pasar. Dejó pequeños charcos de agua en el piso limpio de la panadería, mientras Leonor cerraba la puerta detrás de ellos, bloqueando el sonido furioso de 1900. La tormenta. Los niños se quedaron muy juntos, mirando alrededor con una mezcla de asombro y miedo, como animalitos asustados que no saben si están seguros o no. «Esperen aquí», dijo Leonor, y desapareció en la trastienda. Regresó con 3 toallas viejas pero limpias y comenzó a secar a los niños con movimientos suaves y maternales que no había usado en años. La mujer comenzó a llorar silenciosamente mientras veía cómo esta desconocida cuidaba a sus hijos con una ternura que probablemente no habían experimentado en mucho tiempo. Leonor no hizo preguntas sobre el ojo morado, no preguntó de dónde venían o por qué estaban en la calle en medio de una tormenta. Algunas historias se leen en los ojos sin necesidad de palabras. Fue a la vitrina y tomó los 6 panes, todos. Los envolvió cuidadosamente en papel y los puso en una bolsa. Luego fue al pequeño refrigerador donde guardaba la leche que usaba para hacer algunas recetas y sacó una botella casi llena. Del estante tomó un paquete de galletas de mantequilla que había guardado para sí misma, su único lujo en semanas, y lo añadió a la bolsa. Los niños observaban cada movimiento con una intensidad que partía el alma. «Tomen», dijo Leonor, extendiendo la bolsa. La mujer la recibió con manos temblorosas, y cuando vio todo lo que había dentro, un sollozo escapó de su garganta. «No, señora, es demasiado. Yo solo pedí lo que fuera a tirar». «No voy a tirar nada», respondió Leonor con voz firme pero gentil. «Esto es para ustedes, para que coman hoy y mañana». Entonces hizo algo que ni ella misma entendió completamente. Caminó hacia la caja registradora, la abrió y sacó los 200 pesos, todo el dinero que tenía en el mundo. Los contó lentamente, viendo cómo los billetes pasaban por sus manos como agua, como arena, como tiempo que se escapa, y los puso en las manos de la mujer. «Busquen un lugar seguro donde dormir esta noche», dijo Leonor, cerrando las manos de la mujer alrededor del dinero. «Un hostal, una pensión, cualquier lugar donde puedan estar secos y calientes». La mujer cayó de rodillas, literalmente de rodillas, frente a Leonor. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia que todavía goteaba de su cabello. «No sé cómo agradecerle. No sé. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga 1000 veces. Usted es un ángel verdadero». Leonor ayudó a la mujer a levantarse, sintiéndose incómoda con tanta gratitud. «No soy ningún ángel», murmuró. «Solo soy alguien que sabe lo que es tener hambre, lo que es sentirse sola en el mundo. Dios nos pone en el camino de los demás por una razón. Vayan con cuidado». La mujer abrazó a Leonor con una fuerza sorprendente para alguien tan delgada, murmurando una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias». Los niños también se acercaron, y por un momento, los 4 permanecieron unidos en un abrazo extraño y hermoso en medio de esa panadería vacía, mientras afuera la tormenta rugía como queriendo llevarse el mundo entero. Cuando finalmente salieron, cuando Leonor cerró la puerta y se quedó sola en la panadería completamente vacía, sin pan, sin dinero,
Sin nada más que una caja registradora vacía y una vitrina vacía, se dejó caer en una silla. No lloró, no se arrepintió. Simplemente miró la cruz de madera en la pared y susurró: «Ya está, Señor. Ya no me queda nada que dar. Ahora todo está en tus manos». Esa noche, durmió con una paz que no había sentido en meses. Cuando despertó al día siguiente, sábado, la tormenta había pasado. El sol brillaba con esa intensidad especial que tiene después de la lluvia, cuando todo parece recién lavado y el mundo entero huele a tierra mojada y a nuevo comienzo. Leonor se asomó por la ventana de su habitación y vio las calles todavía mojadas, pequeños charcos que reflejaban el cielo azul como espejos rotos en el suelo. Bajó las escaleras y entró a la panadería. La vitrina vacía la recibió como un recordatorio de su decisión de la noche anterior. Por un momento, solo por un momento, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a sobrevivir el fin de semana sin dinero ni pan que vender? Pero luego recordó los ojos de esos niños, el agradecimiento en la voz de esa mujer, y supo, con una certeza profunda, que venía de algún lugar más allá de la lógica, que había hecho lo correcto. Se preparó un café con lo último que le quedaba en la alacena y se sentó junto a la ventana, observando cómo el pueblo despertaba lentamente. Había algo diferente en el aire, algo que no podía nombrar pero que sentía en los huesos. Era como si la tormenta de anoche hubiera limpiado más que las calles, como si hubiera lavado algo dentro de ella misma. Por primera vez en meses, no sentía ese peso aplastante en el pecho. Estaba en paz, una paz extraña, considerando que el lunes tendría que enfrentar al banco con las manos vacías y entregar las llaves de su panadería. Pero la paz tiene una forma cruel de ser temporal cuando la realidad viene a cobrar sus deudas. El sábado pasó despacio, dolorosamente despacio. Leonor limpió la panadería de arriba abajo, organizó los estantes vacíos, pulió el mostrador hasta que brilló como nunca. Era su forma de despedirse, aunque no lo admitiera en voz alta. El domingo fue peor. Se quedó sentada en su habitación la mayor parte del día, mirando fotos viejas, su boda con Javier, la inauguración de la panadería cuando su padre todavía vivía, navidades familiares, cuando la casa se llenaba de risas y el horno trabajaba sin parar. Y sus lunes llegó como llegan todos los lunes inevitables, sin prisa pero sin pausa. Leonor se levantó temprano por costumbre, aunque no tenía horno que encender ni masa que amasar. Se vistió con su mejor ropa, un vestido azul marino que guardaba para ocasiones especiales, porque si iba a entregar las llaves de su vida, lo haría con dignidad. Se peinó cuidadosamente, se miró en el espejo y vio a una mujer de 62 años que había peleado su última batalla y la había perdido. A las 9 de la mañana, cuando estaba por salir hacia el banco, escuchó un ruido afuera, un ruido extraño, como de varios motores, de puertas cerrándose, de voces excitadas. Frunció el ceño. En Santa Rosa de Lima los lunes por la mañana eran silenciosos. La gente se tomaba su tiempo para empezar la semana. ¿Qué era todo ese alboroto? Se asomó por la ventana y lo que vio la dejó paralizada. Frente a su panadería había 3 camionetas negras estacionadas, camionetas grandes y costosas que definitivamente no pertenecían al pueblo. Varias personas bajaban de ellas, personas con cámaras, con equipos, con cara de estar trabajando en algo importante, y en medio de todo ese caos, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. La mujer de la tormenta, la mujer venezolana, pero ahora vestía diferente, se veía diferente, y hablaba con un hombre elegante que sostenía un micrófono. Leonor sintió que las piernas le temblaban. No entendía qué estaba pasando, pero algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca podría haber imaginado. Alguien tocó la puerta con insistencia. Leonor bajó las escaleras sintiéndose como si estuviera caminando en un sueño, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Cuando abrió la puerta, el hombre elegante del micrófono le sonrió con una calidez genuina que la desarmó completamente. «Buenos días, señora Leonor Vega», dijo él con voz profesional pero amable. «Mi nombre es Rodrigo Maldonado y soy el productor de un programa de televisión que se llama Segundas Oportunidades. ¿Podemos pasar? Tenemos mucho que hablar con usted». Leonor los dejó entrar aturdida, sin entender nada. La panadería se llenó de gente, de cámaras, de energía, y entonces Rodrigo comenzó a explicar, y con cada palabra que decía, la realidad de Leonor se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. «Señora Leonor, nuestro programa se dedica a buscar actos de bondad genuina en todo el país. Instalamos cámaras ocultas en diferentes situaciones y ponemos a prueba el corazón de las personas en momentos críticos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «La mujer que vino a su puerta el viernes en la noche se llama Carla. Es una actriz que trabaja con nosotros, pero todo lo demás fue real. Los niños, la tormenta, la necesidad». Leonor sintió que el mundo giraba a su alrededor. Miró a Carla, quien se acercó con los ojos brillantes, de lágrimas reales. «Señora Leonor», dijo Carla con voz quebrada, «yo venía
preparada para actuar, para fingir desesperación. Pero cuando usted abrió esa puerta, cuando me miró con esos ojos llenos de compasión, ya no tuve que actuar. Su bondad era tan real, tan pura, que me quebró. Y cuando nos dio no solo el pan, sino también el dinero que claramente necesitaba, cuando nos abrazó como si fuéramos su propia familia. No pudo terminar la frase. Las lágrimas la interrumpieron. Rodrigo continuó. Señora Leonor, su historia llegó a nosotros hace 2 meses. Varios vecinos de Santa Rosa de Lima escribieron a nuestro programa nominándola. Nos contaron sobre su situación, sobre cómo a pesar de estar al borde de perder todo, usted siempre ha sido la primera en ayudar a otros. Nos hablaron de las veces que ha regalado pan a familias necesitadas, de cómo nunca ha cerrado su puerta a quien tiene hambre, de su fe inquebrantable y su corazón generoso. Leonor se dejó caer en una silla. Las piernas ya no la sostenían. Pero yo no entiendo por qué yo no he hecho nada especial. Solo hice lo que cualquiera haría. Ese es exactamente el punto, dijo Rodrigo con voz suave. No cualquiera lo haría. De hecho, muy pocos lo harían. Instalamos nuestras cámaras el viernes por la tarde. Señaló hacia varios puntos de la panadería que Leonor no había notado. Grabamos todo. Vimos su momento de oración, vimos su angustia, vimos cómo contaba el dinero de la caja registradora, sabiendo que era lo único que tenía. Y aún así, cuando Carla tocó su puerta, usted dio todo sin pensarlo 2 veces. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Leonor sin que ella pudiera controlarlas. Yo tenía miedo, admitió con voz rota. Tenía tanto miedo, pero esos niños no podía dejarlos en la calle, no podía. Y es precisamente por eso, dijo Rodrigo, que hoy estamos aquí. Porque en un mundo donde la gente cierra puertas y corazones, usted abrió los suyos de par en par. Porque cuando tenía todas las razones del mundo para pensar solo, en usted misma pensó en otros. Y eso, señora Leonor, eso merece ser recompensado. Rodrigo sacó un sobre grande de su maletín. Señora Leonor, investigamos su situación completa. Sabemos de su deuda con el banco. Sabemos que hoy es el día del vencimiento. Sabemos que iba camino a entregar las llaves de esta panadería. Abrió el sobre y sacó un cheque. Este cheque es por 45,000 pesos. Su deuda está pagada. La panadería San José no cerrará. Leonor miró el cheque sin poder enfocar. La vista, las lágrimas lo volvían todo borroso. Su cuerpo temblaba completo, y si no hubiera estado sentada, habría caído al suelo. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Pero hay más, continuó Rodrigo con una sonrisa. Porque en nuestro programa no solo resolvemos el problema inmediato, queremos darle una verdadera segunda oportunidad. Sacó otro cheque. Este es por 150,000 pesos. Es para renovar completamente su panadería. Equipo nuevo, horno moderno, si lo desea, pintura, muebles, lo que usted necesite. También incluimos una campaña publicitaria en radio y redes sociales locales para que todo Santa Rosa de Lima y los pueblos cercanos sepan que la panadería San José está de vuelta y mejor que nunca. Leonor no podía hablar. Literalmente no podía formar palabras. Su boca se abría pero no salía ningún sonido. Carla se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Señora Leonor, usted me dio los últimos 200 pesos que tenía. Me dijo que buscara un lugar seguro para dormir. ¿Sabe qué hice con ese dinero? Leonor negó con la cabeza, todavía incapaz de hablar. Lo guardé, no lo gasté, porque ese dinero representa algo más grande que su valor monetario. Representa el corazón más generoso que he conocido en mi vida. Y hoy, ese dinero regresa a usted multiplicado por 1000. Leonor finalmente encontró su voz, y lo único que pudo decir, una y otra vez, fue: gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, gracias. Rodrigo le explicó los detalles mientras ella lloraba y reía al mismo tiempo, en ese estado de shock y alegría que solo los milagros pueden provocar. El episodio se grabaría completo ese día y se transmitiría la próxima semana en horario estelar a nivel nacional. Millones de personas verían su historia. Y había una última sorpresa. Señora Leonor, Carla realmente es venezolana, aunque es actriz, y realmente necesita trabajo. Si usted está de acuerdo, nos gustaría que la contratara como su asistente en la panadería. Nosotros pagaremos su salario durante los primeros 6 meses mientras el negocio se estabiliza. Leonor miró a Carla, quien la miraba con esperanza y gratitud. Sin decir palabra, Leonor abrió sus brazos y Carla se lanzó a abrazarla. Las dos mujeres lloraron juntas, abrazadas en medio de esa panadería que minutos antes había sido un lugar de despedida y ahora era un lugar de renacimiento. Sí, dijo finalmente Leonor, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, por supuesto que sí. Esta panadería siempre ha sido un lugar de familia, y ahora tú eres parte de ella. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de cambios. El episodio de Segundas Oportunidades se transmitió un jueves por la noche, y para el viernes por la mañana,
La historia de Leonor había dado la vuelta al país. Las redes sociales explotaron con el hashtag #elultimopan y gente de toda Hispanoamérica compartía la historia, comentaba, lloraba con ella. Santa Rosa de Lima se convirtió de pronto en un destino turístico menor, con personas que viajaban específicamente para conocer la panadería San José y comprar el pan de la mujer del corazón de oro. Leonor usó el dinero sabiamente. Renovó la panadería respetando su esencia original, pero modernizándola donde era necesario. Pintó las paredes de un amarillo cálido que hacía sentir a cualquiera como en casa. Compró un horno nuevo, pero mantuvo el viejo horno de leña de su abuelo, porque algunas tradiciones son sagradas. Instaló vitrinas más grandes para mostrar más variedad de pan, y en la pared principal mandó a hacer un mural hermoso que mostraba manos amasando pan, con una frase que ella misma eligió: donde hay amor, siempre hay suficiente. Carla resultó ser mucho más que una simple ayudante. Tenía ideas frescas, conocía de redes sociales, y pronto la panadería tenía una página de Facebook e Instagram donde compartían fotos del pan recién horneado, recetas tradicionales y pequeñas historias de bondad. Los clientes comenzaron a regresar, no solo los antiguos, sino muchos nuevos. Las ventas se triplicaron, luego se cuadruplicaron, pero lo más hermoso no fueron las ganancias económicas. Leonor contrató a 4 personas más, 2 jóvenes del pueblo que necesitaban su primer empleo y una mujer mayor que había quedado viuda recientemente y necesitaba un propósito. La panadería se llenó de vida nuevamente, de risas, de conversaciones, del aroma constante del pan fresco que volvía a ser el corazón del pueblo. Y entonces, Leonor hizo algo que nadie esperaba. Instaló una canasta grande de mimbre fuera de la panadería, con un letrero hecho a mano que decía: pan gratuito para quien lo necesite. Toma lo que necesites, deja lo que puedas. Dios provee. Cada noche, antes de cerrar, Leonor llenaba esa canasta con el pan que había sobrado del día. Y cada mañana, la canasta estaba vacía, pero no porque todo se hubiera tomado, sino porque los clientes también comenzaron a añadir pan. Dejaban dinero en un sobre, dejaban notas de agradecimiento, dejaban sus propias bendiciones. La panadería San José se convirtió en mucho más que un negocio. Se convirtió en un símbolo de esperanza, en un recordatorio de que la bondad todavía existe, de que cuando das sin esperar nada a cambio, el universo conspira para devolverte todo multiplicado. Personas de otros pueblos llamaban preguntando cómo podían replicar la idea de la canasta del pan. Escuelas llevaban a niños a visitar la panadería para enseñarles sobre generosidad. Leonor comenzó un programa informal, donde una vez por semana enseñaba a jóvenes desempleados a hacer pan. No cobraba nada, solo pedía que, cuando tuvieran su propio negocio o su propio éxito, ayudaran a alguien más. Así, de una panadería pequeña en un pueblo pequeño, comenzó a crecer una red de bondad que se extendía más allá de lo que ella jamás imaginó. 6 meses después de aquella noche de tormenta, Leonor se sentaba en su panadería renovada, viendo a Carla atender clientes con una sonrisa, escuchando las risas de los empleados en la cocina, oliendo el pan recién horneado que llenaba el aire con su promesa de hogar y seguridad. Y pensaba en cómo su vida había cambiado por completo en el momento en que decidió abrir su puerta a una extraña en medio de la tormenta. Había aprendido algo que ahora quería gritar al mundo entero: que nunca estamos tan vacíos que no podamos dar, nunca estamos tan pobres que no podamos compartir, nunca estamos tan perdidos que Dios no sepa exactamente dónde encontrarnos. Había aprendido que los milagros no siempre llegan con trompetas y luces celestiales. A veces llegan disfrazados de extraños empapados por la lluvia, de pruebas que parecen crueles, pero que son en realidad bendiciones escondidas. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que vale la pena ser bueno incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, déjame un amén en los comentarios y comparte esta historia. Suscríbete a este canal para más historias que te demuestran que Dios nunca abandona a los corazones generosos, que la fe mueve montañas y que el último pan que compartes siempre regresa convertido en una panadería entera. Porque al final del día, lo único que nos llevamos de este mundo no es lo que acumulamos, sino lo que dimos. Y Leonor Vega nos enseñó que cuando das tu último pan, Dios te devuelve el pan de cada día multiplicado por 1000. Que Dios te bendiga y recuerda, nunca dejes de hacer el bien, porque nunca sabes cuándo estás a punto de encontrar tu milagro.